Con la temática de violencia laboral de la señora Estela Díaz, quien es secretaria de Género de la CTA Nacional, coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina, integrante de la Comisión de Mujeres de la Coordinadora de Centrales Sindicales de CONOSUR, de la Comisión para el Trabajo con Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Trabajo de la Nación y integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, muchas gracias. Buenos días. No sé, ¿están dando? ¿Sí? ¿Ahí? No anda, ¿eh? Ahí. Hola, ahora sí. Bueno, muchas gracias. La verdad que con toda la exposición de Nina tengo bastante menos para decir de violencia laboral. Y acuerdo con algo que un poco en el inicio Nina planteaba. A mí me parece que nosotros logramos en el año 2009 la sanción de la ley, en el 2010 de la 26.485, y sabemos todo el activismo feminista de la larga lucha de que se reconozca una ley que específicamente hable de la violencia contra las mujeres. Nosotros decimos violencia de género contra las mujeres. Lo que no quiere decir que no haya otros sectores que sufran violencia, pero particularmente como enorme colectivo que sufrimos una histórica discriminación y violencia que está reconocido en una ley especial que además se adecue a lo que señala la Convención Específica de Belén do Pará respecto a este tema, ¿no? Que lo tenemos como parte del sistema interamericano y que realmente, bueno, han sido justamente logro de largos caminos de luchas para hacer visible lo invisible, para desnaturalizar con lo que convivimos con enormes niveles de naturalidad. Y en ese sentido, hoy citaba Sandra, creo, a Rita Segato, y ella decía en un reportaje de hace un tiempo que le hacían en el diario Página 12, que nunca convivimos las mujeres con tantos niveles de violencia como en la modernidad. Y hacía como un recorte que tenía que ver fundamentalmente con la cuestión de la tajante separación entre lo público y lo privado, que podemos pensarla que se configura de un determinado modo a partir de la constitución de los estados modernos, que además tiene que ver con esta división sexual del trabajo, esta clara y tajante división que supone dos aspectos que se retroalimentan en el mecanismo de discriminación y de violencia. Por un lado, el sistema capitalista como sistema de mercado que organiza, ¿no?, las relaciones de producción y de mercado, y el sistema patriarcal. Entonces acá en esta doble cuestión que Nina también señalaba, que tenemos por un lado la explotación en torno a las relaciones laborales, pero también la opresión de género que juega y que, digo yo, se retroalimenta en este doble sistema. En ese sentido, a mí me parece que hay, cuando miramos, obviamente, qué parte del vaso miramos, estaba linda la imagen que ponía Sandra, sí, la parte del vaso lleno y la parte del vaso vacío. Yo creo que cuando pensamos en la cuestión de las relaciones laborales, tenemos mucho vaso vacío. Se han avanzado muchísimo legislativamente. Claramente la ley 26.485 describe muy bien y define precisamente como una de las modalidades y de los ámbitos en los que se produce la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, pero salvo esto, realmente no ha habido reformas en la ley de contrato de trabajo que sean significativas en relación a avanzar en igualdad de género. Vivimos, y si pensamos que las discriminaciones suponen, y discriminaciones profundamente enraizadas, formas de violencia, bueno, realmente en el seno de las relaciones de trabajo las mujeres vivimos con profundas discriminaciones, que se traducen a la hora que miremos cualquiera de los indicadores laborales, indicadores que son desfavorables para nosotras, ya sea remuneración, tiempo de trabajo, lugares de trabajo, condiciones. Ahora, yo creo que es cierto que la violencia
laboral es una violencia que podemos sufrir varones y mujeres en el ámbito del trabajo. Los varones también pueden sufrir violencia laboral. Ahora, creo que realmente adquiere características específicas a la hora que somos las mujeres las que somos víctimas de esta violencia laboral y de una violencia que muchas veces también puede ser ejercida por mujeres. Porque pues, si hablamos de sistema, y si hablamos de un sistema patriarcal y de un modelo cultural de relaciones asimétricas de poder y aprendido y socializados en este sistema de discriminación y machista y patriarcal, con este sistema lo aprendemos varones y mujeres. Y el ejercicio de poder, este ejercicio de poder de ese modo, a veces también lo hacemos mujeres. Y por eso, digo, estamos sobre todo en un ámbito de abogadas, por eso tenemos fallos escritos por mujeres absolutamente patriarcales, que no tienen ningún sesgo de mirada de género, que no incluyen la presunción que me parece que es crucial cuando pensamos, ha sido importantísimo en todas las temáticas de la violencia contra la mujer, porque, por ejemplo, en el seno de las relaciones familiares, en general no tiene testigos. En general es una como se ejerce en el ámbito de lo privado, ¿quiénes son los hijos que además no pueden ser testigos, por ejemplo, contra su padre? Entonces, claramente, me parece que cuando hablamos del tema de la violencia laboral, necesitamos todavía que se produzcan, Nina lo señalaba y me parece que es clave, reformas legislativas muy importantes. La diferencia, digo, hoy es muy heterogéneo todo el mundo del ámbito laboral, pero la diferencia enorme entre el sector público y el privado es clarísima. Tenemos legislación en todas las provincias y en el ámbito de la administración pública nacional, tanto para sancionar y definir lo que es la violencia laboral y el acoso sexual, pero no tenemos nada para el trabajo en el sector privado. Y estamos hablando del colectivo más amplio de trabajadores y de trabajadoras. Y la verdad que me parece que esto es realmente una deuda en torno a cuando miramos los capítulos de nuevos derechos, de incorporación, que todos estos años realmente ha sido muchísimo el camino recorrido. Nosotros decimos siempre que creo que una de las pocas leyes pendientes es la ley que el despenalice y legalice el aborto, pero creo que en el capítulo laboral tenemos un capítulo de grandes deudas. Todo lo que tiene que ver con esta mirada proteccionista de la mujer y que todo el capítulo de licencias de cuidado y de maternidad esté dedicado exclusivamente a las mujeres y que parece que los trabajadores varones no tienen carga de familia. No existe, digamos, la carga de familia no existe para el trabajador varón. Avanzar en responsabilidades familiares compartidas, avanzar en todo el capítulo de los temas de cuidados como temas de una problemática de responsabilidad de políticas públicas, social, empresaria y de trabajadores y trabajadoras más allá de su sexo, me parece que son cuestiones fundamentales. En torno específicamente a la violencia laboral, yo quería decir dos o tres cuestiones y compartir una experiencia exitosa. Nina nos compartió varias en las que hemos fracasado y yo quiero compartir una exitosa bastante reciente, porque me parece que hay que pensar en estrategias. No nos alcanza solo con tener la normativa. Yo digo, sí, hay en sectores que todavía tenemos deudas de normativa, pero incluso teniendo normativa como en el sector público, que esa normativa efectivamente se aplique y que se aplique con mirada y produciendo justicia de género. Eso es un camino que para construirlo necesitamos que tener estrategias y que confluyan una cantidad de sectores y de factores que no es nada más que tener. La ley es un paso. Después el cambio de las prácticas y que se haga efectiva y que haya acceso es un camino que hay que transitarlo a partir de la confluencia de muchos factores. Según indicadores de la Organización Internacional del Trabajo, hay alrededor de un 20% de enfermedades ligadas a lo laboral que en general están ligadas a diferentes formas de ejercicio de la violencia laboral.
es un 20%. Estrés, depresiones, los distintos sistemas de pánicos, de fobias, de distintos tipos de enfermedades que se han asociado. Las enfermedades son casi el 20%, está ligado a formas de violencia laboral. ¿Qué nos pasa como gran problema cuando nos enfrentamos a las cuestiones? Si hay una situación de violencia laboral, lo que necesitamos es, por un lado, claramente es que se interrumpa esa violencia, que cese, ¿no? Y que haya un mecanismo que garantice que las condiciones de trabajo, obviamente afectan las condiciones de trabajo y a un principio básico, que es el derecho al trabajo digno y de calidad, estar viviendo una situación de violencia y de hostigamiento. Y el problema es que no contamos todavía con procedimientos de denuncia, de investigación y de prevención de la violencia. Estas cuestiones tan básicas como esas, porque llegar a la justicia debería ser un paso posterior. Nosotros tendríamos que tener mecanismos, porque nosotros ya sabemos lo que es el sistema judicial de complejo en torno a todo lo que tiene como causas. Entonces, llegar en la Administración Pública Nacional, ayer justamente estuve en una charla invitada por las compañeras de ATE de la Junta Interna en la Superintendencia de Seguros. La Administración Pública Nacional es la que tiene uno de los contratos modelos en relación a la inclusión, de la no discriminación, de la violencia laboral, incluso en la CIOT, en la construcción de una comisión especial para establecer los mecanismos de denuncia y de intervención antes de llegar a judicializarlo. Casi todavía 30 trabajadoras y trabajadores, la mitad eran varones, trabajadores del sector. No conocían esto, no conocían su propio convenio colectivo de trabajo. No conocían que su convenio, qué definía por violencia y cómo definía como mecanismos claros en relación a cómo hacer el procedimiento para la denuncia de la violencia. Así que me parece que estamos realmente, cuando pensamos otras problemáticas, realmente en la problemática laboral estamos todavía bastantes pasos atrás que en relación a otras temáticas. Y a mí me parece que acá hay algo que juega en relación a las propias dificultades y discriminaciones y asimetrías que el mundo laboral plantea, que la división sexual del trabajo pone en juego, a las dificultades para las mujeres sindicalistas. Nina hablaba de la ley de cupo sindical. Saben que en otros países nos cuestionaron al sindicalismo argentino que nosotros tengamos una ley, porque en otros países que han avanzado con cuota o cupo lo hacen desde congresos de las centrales sindicales. Y yo creo que, porque hay algo como ajeno al mundo sindical, ¿qué pasa con que las mujeres sindicalistas no hemos podido hacer, no hicimos lo que hicieron las mujeres políticas? Las mujeres políticas denunciaron hasta la OEA el incumplimiento de la ley de cupo y se logró un cambio que dé una interpretación para que la implementación del cupo realmente sea respetuoso de la ley y estemos casi en paridad en las cámaras. Sin embargo, la sindicalista no hay ni un recurso de amparo que podría haberla visto ni una denuncia. Entonces me parece que hay como una especie de poder prestado aún, ¿no? En el sindicalismo, una falta de empoderamiento, de articulación, de fuerza, de una agenda que se ha retrasado. La agenda de la igualdad en el mundo laboral está muy retrasado respecto a otras agendas en las que sí hay más avance, como la de derechos sexuales y reproductivos, incluso la de no violencia, incluso la de poder, participación, representación pública de las mujeres. Y ahí me parece que hay un mea culpa que tendremos que hacer, sin duda, desde el propio sindicalismo. Hay una fragmentación grande, creo yo, en las cúpulas, en las centrales. Digo, hoy hay dividido en 5 sectores, lo que es centrales,
Pero también es cierto, y no podemos olvidar, que cuando a este país vino la dictadura, una de las cosas que atacó muy fuerte es todo lo que tuvo que ver con las formas más democráticas de participación y organización del mundo sindical, que han sido las juntas internas, los cuerpos de delegados, esto que ha generado una dinámica histórica muy fuerte en la Argentina en relación al debate de distribución de riqueza y de participación de trabajadores y trabajadoras en condiciones dignas. Y me parece que no podemos discutir cómo se avanza en erradicar la violencia laboral por lejos de que se pueda discutir cómo hay más democracia en los lugares de trabajo, cómo se reforman también. Nosotros desde la CTA estamos proponiendo la reforma en todo el capítulo electoral sindical. Es vetusta esa ley y solo ha servido para fragmentar al movimiento sindical, muy lejos de apuntar a la unidad, ha servido para fragmentarlo y ha servido además para que siga habiendo cúpulas, como no pasa en otros sectores, que tenemos secretarios sindicales que llevan 50 años al frente de la Secretaría General de los Gremios. Muy poca renovación que haya permitido que de cuenta de hoy la clase trabajadora se ha modificado. Son jóvenes fundamentalmente y muchísimas mujeres. Sin embargo, en la dinámica sindical hay una doble en este sentido. Y en 2 minutos, porque me decían 5 recién, quiero contar así brevemente una experiencia. A mí me parece que falta todavía algo de normativa, falta avanzar claramente en este tema que yo decía de procedimientos de denuncia, de investigación, que las cuestiones de la presunción se tengan en cuenta es clave, porque hay veces que no hay testigos. Y se denunció hace 4 o 5 meses en la comisión. Quiero contar este caso porque es un caso de una denuncia de acoso sexual y laboral contra una figura muy poderosa, político con mucha trayectoria, que presidía, que era el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, y que su secretaria, quien estaba como secretaria privada de él, una chica de 23 años, muy jovencita, que denunció el acoso sexual y laboral. Esta joven se animó porque empezó a sentir que se enfermaba, a sentir que había cosas en las que se sentía mal, que no sabía qué le pasaba, pero ¿qué había hecho su jefe? Bueno, darle su tarjeta de crédito para que le busque, hacerle trámites personales, acariciarle el cabello, generar situaciones de intimidad, llamarla fuera del horario de trabajo, contarle cosas personales. Ella empieza a sentirse mal. Y a veces lo que nos pasa con esto es que no sabemos de ponerle nombre a estas cosas, ni cómo nombrarla, ni de que lo que te pasa es acoso. Y además la dificultad de que vos pones en riesgo tu lugar de trabajo. Cuando ella decide decirle, mira, esto me molesta, me molesta este trato, te pido por favor, él le deja de hablar, la pone en un rincón, ella estaba en su oficina, y que le empieza a decir, mira, si vos no aceptás cómo nos tenemos que tratar, yo no te voy a volver a dirigir a no darle trabajo, no te voy a volver, claramente acoso sexual, que después lo transformó en acoso laboral. Esta joven se anima a denunciarlo y pide que la represente una colectiva feminista, la Revuelta de Neuquén. Y esto es en provincia de Buenos Aires. Las compañeras tienen un grupo que se llama el Socorro Violeta, que hacen asesoramientos en violencia y denuncian y hacen una muy buena fundamentación respecto a esta denuncia. Esta denuncia además, ¿qué posibilitó? Ella se hizo toda una presentación, la conocieron trabajadores, se generó una articulación. Hoy está renunciado no solo que Alejandro Mosquera no es más el secretario ejecutivo, además fue presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, no es más el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, sino que además no es más miembro de honorario, porque seguía como miembro honorario de la Comisión Provincial por la Memoria. Pero acá hubo articulación, se creó una comisión, y quiero decir cuál es el problema además cuando no se tiene mirada de género para abordar estas temáticas. Crean una comisión para investigar el tema con una personalidad destacadísima de derechos humanos, pero sin mirada de género. Entonces, ¿qué dice la comisión investigadora? No se ha... esa comisión
Es Mukler que habló en la ley de medios, ¿no? Y además, la verdad que él ha trabajado honestamente, pero sin mirada de género y sin conocer específicamente las legislaciones de acoso sexual. Entonces, ¿qué dice su dictamen? Que fue importantísimo para la solidaridad, que creció la solidaridad y el apoyo a la denuncia de esta joven. El dictamen dice: hubo una inconducta respecto a una inferior jerárquica de parte del señor Mosquera, pero no hemos podido comprobar que haya que los hechos aquí denunciados. Y cita la ley del personal administrativo de la provincia, la 10.430, que ellos creen que alguna sanción debería ser, que se puede evaluar desde una suspensión hasta cualquiera de las sanciones, que puede ser hasta cesantía. Bueno, no solo que es un organismo autónomo la Comisión Provincial, sino que además en la provincia de Buenos Aires hay una ley de acoso sexual que no es citada y que define claramente, y una ley de violencia laboral que no cita esta comisión, que define precisamente cuál es esa inconducta que este superior jerárquico tuvo sobre la inferior. Ahora, los dos copresidentes de la comisión dijeron: nosotros éticamente no podemos aceptar, y dieron la pelea a fondo. Se partió por la mitad la Comisión Provincial por la Memoria, entre quienes se pusieron del lado de la joven, diciendo que es cierto que en otro organismo vos decís qué sanción correspondería, que deje de ser secretario ejecutivo es una sanción suficiente, pero en un organismo de derechos humanos, decían, es inaceptable que quien tiene una conducta ética de semejante dimensión continúe siendo un miembro honorable de una institución que defiende los derechos humanos. Hoy está fuera. Me parece que habla claramente de que hemos transitado un recorrido que posibilita que pase un hecho como este. Creo que tenemos que aprender mucho en relación a que aquí hubo una articulación de organizaciones feministas. Nosotras desde la Central de Trabajadores la defendimos y acompañamos el proceso de denuncia. Las directoras y directores, los trabajadores del organismo y las trabajadoras. Una cantidad de factores en la articulación de la estrategia que se llevó adelante para que eso salga del silencio, de la invisibilidad y hacer que la presunción sea evidencia, que me parece crucial en el camino de que haya justicia y reparación para las víctimas.